Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Señorita Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, profesora. Buenos días, jóvenes. ¿Están por ahí o no? Buenos días, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sí, Gaby? profesora. Iván, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días con todos. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Denise, buenos días. Fernando Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Briseida, ¿qué tal? Chuninco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paulina, Jacqueline, ¿cómo estás? Juan Daniel, Nayeli, Lisette, muy buenos días. Y ya preparándonos para la última hora. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Carlos, Maxwell, muy buenos días. Pero André, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Marcela, buenos días. A ver, Marcela Mireya. Muy buenos días. Bien, jóvenes, ya está en sus pantallas el tema que vamos a trabajar en esa tercera semana, ¿no? Como ya se les había indicado la semana pasada, la semana 3, 4, 5 y la última, la semana 6, la última de esta primer parte del CEPRUNSA, vamos a trabajar las culturas preincas, ¿ya? Entonces, dentro de la periodificación de la historia del Perú, estaremos tomando el periodo del Perú autóctono, y dentro de ese Perú autóctono, la primera etapa, la etapa preinca. Desarrollando únicamente, jóvenes, las culturas denominadas altas culturas ya con conocimiento de cerámica. Lo que quiere decir es que no vamos a tocar para nada ni los primeros pobladores conformados por los cazadores nómadas, los horticultores o los sedentarios. Tampoco entrará Caral en lo que vamos a trabajar, porque Caral no conoció la cerámica, por lo tanto no está dentro de las altas culturas ya con conocimiento y uso de cerámica. Entonces vamos a trabajar a partir de la cultura chavín, considerada por Julio Cetello como la cultura matriz del Perú, ¿verdad? Ya utiliza la cerámica. Entonces, ahora sí, como primer tema de esta tercera semana tenemos que hablar de la clasificación que propone John Rowe. John Rowe, este estudioso, nos dice que el desarrollo cultural de estas sociedades con conocimiento de cerámica hasta antes de que los españoles llegaran y nos conquistaran, van a ser clasificadas en dos grandes periodos. Primeramente hablamos, ¿no?, de los horizontes y el segundo periodo, los intermedios. Para John Rowe, jóvenes, y para poder clasificar a estas culturas, ¿no?, nos dice que es importante la presencia de cerámica. Entonces, la cerámica va a ser utilizada como base para clasificar a estas culturas y ubicarlas dentro de estos dos periodos. Por ejemplo, para John Rowe, nos dice que en cada horizonte se va a producir el fenómeno de la unificación territorial del Perú. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los horizontes se van a desarrollar aquellas culturas que lograron, gracias a su desarrollo, expandirse y dominar un gran espacio territorial, unificando territorios de costa, de sierra e incluso de ceja de selva del Perú. Por ejemplo, en el primer horizonte tenemos a Chavín, considerada la primer cultura panandina o panperuana, ¿no? ¿Por qué? Porque Chavín, si bien es cierto, tiene como su centro de desarrollo la región de Ancash, ¿no? Se ha podido demostrar a través de la presencia de su cerámica que el poder de Chavín y su influencia ha llegado, pues, a dominar territorios de costa, sierra y ceja de selva. En horizonte u horizonte medio tenemos a la cultura Wari. Wari tuvo como su centro de desarrollo a Ayacucho. Sin embargo, la cerámica Wari, fíjense aquí está, la cerámica Wari ha sido hallada incluso, ¿no?, en Tarma, en Huancavelica, en Cajamarca,
Libertad, Lambayeque, en Lima, en Ica, en Arequipa, en Ocoña, en Siguas, en el Cusco, en Moquegua. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está la cerámica de Huari en todas esas regiones? ¿Qué nos dice John Rowe? Porque Huari logró dominar todo ese territorio, por eso su cerámica está dispersa en toda esa zona. Entonces Huari logró también unificar el territorio del Perú, ¿no? Costa, sierra y ceja de selva. Sobre todo ese territorio va a imponer su gobierno. Entonces, cuando observamos ese fenómeno de integración o de unificación del territorio, entonces estamos hablando de horizontes. ¿Qué sucede en los intermedios? Lo contrario, jóvenes. En los intermedios se da la división territorial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Después de que Huari haya alcanzado su máximo poder, su máximo desarrollo, dominando todo ese gran territorio, pronto comienza a debilitarse, porque la administración, jóvenes, no puede ser colocada o no puede ser dirigida de forma eficiente para dominar pues tan gran territorio, ¿no? Y con una gran población. Entonces comienza a debilitarse hasta destruirse. Cuando pierde el poder, cada uno de los pueblos y las etnias subordinadas que estaban dentro de su territorio van a emerger y van a establecerse como pueblos con gobierno propio, con gobierno autónomo, o sea que produce la fragmentación, la división del territorio unificado, dando lugar a pequeñas culturas, a culturas con desarrollo local. Por ejemplo, después de la destrucción de Huari, en el norte tenemos el desarrollo de la cultura chimú, en la Libertad. En Ica, en el centro, tenemos Chincha, ¿no? La cultura chancay también por el centro. La cultura chachapoyas en ceja de selva. En Arequipa tenemos Chuquibamba. En Moquegua tenemos Chiricaya. Fíjense, después de que esta única cultura dominó ese territorio, ahora ese territorio se dividió y vamos a tener la formación de culturas con desarrollo local. Cuando me refiero a desarrollo local, es que quiere decir que solamente van a dominar un pequeño espacio territorial, un territorio local. Por ejemplo, de Lambayeque, solamente la región de Lambayeque. De Chimú, la zona de la libertad, ¿no? De Churacón, solamente la provincia de Arequipa, ni siquiera todo el departamento de Arequipa, solamente la provincia de Arequipa. De Chuquibamba, solamente la provincia de Chuquibamba. ¿Y por qué decimos que solamente alcanzó dominar ese territorio local? Porque su cerámica solamente ha sido encontrado dentro de esa pequeña extensión territorial. Más allá de esas zonas no existe. Por ejemplo, en el caso de Moche, que forma parte del primer intermedio, la cerámica escultórica de Moche solamente ha sido encontrado ahí, ¿no? En la región norte, en la región de la Libertad, en los valles de Moche, Chicamí, Perú. Más allá de ese territorio no ha sido allá. Entonces eso demuestra la presencia de cerámica solamente en ese pequeño territorio, demuestra que su desarrollo ha sido local. Y esto es característica propia de los intermedios, ¿ya? Entonces ahora, según John Rowe, el desarrollo cultural de las culturas prehispánicas en nuestro territorio van a ser clasificadas en 3 horizontes y 2 intermedios, ¿no? El primer horizonte, denominado también horizonte temprano. Cada horizonte va a ser continuado por un intermedio. Después de la unificación causada por Chavín, se produce la división, ¿no? Así entramos al previo intermedio y aquí tenemos la formación, por ejemplo, de Moche, de Nazca, de Salinar, de Virú. Después de esa división territorial, nuevamente se produce una unificación. Uno de esos pueblos va a desarrollar fuertemente y va a lograr conquistar y nuevamente unificar todo ese territorio. Así entramos al horizonte medio. ¿Quiénes unificaron? La cultura Huari y la cultura Tiwanaku. Después de esta ocasión viene nuevamente otra división, ¿no? Después de destruirse Tiwanaku y Huari, van a surgir nuevas culturas con desarrollo local, ¿no? Ya habíamos mencionado. Y después de esta división territorial, nuevamente tenemos una unificación. Dentro de estos pueblos, por ejemplo, en el
al intermedio Tartusco va a alcanzar gran poder y logra unificar todo el territorio del Perú, incluso tomando parte de los territorios vecinos, tanto del norte como del sur, ¿no? Estableciendo la cultura inca o simplemente el Tahuantinsuyo. Entonces, 3 horizontes y 2 intermedios. Hoy, jóvenes, tercera semana, ustedes del área de ingenierías solamente vamos a trabajar el primer horizonte. O sea, de unificación territorial, ¿verdad? El primer horizonte denominado también horizonte temprano o simplemente, acá fíjense, periodo formativo. En este periodo formativo se denomina así porque se va a ir formando la gran alta cultura en el Perú. Y aquí hablaremos de la cultura chavín, ¿ya? La cultura chavín va a tener como centro de desarrollo, jóvenes, fíjense acá, centro de desarrollo la región de Ancash. Chavín se va a desarrollar en el valle fértil o que va a ser conformado por el río Mosna, ¿no? ¿Dónde queda ese valle fértil? En Huántar. Por eso la denominación de esta cultura como Chavín de Huántar. ¿Dónde queda Huántar? En la provincia de Huari. ¿Dónde queda Huari? En el departamento de Ancash. Quien va a estudiar y quien descubrió esta civilización va a ser el gran Julio César Tello. Julio César Tello nos dice que la población que dio origen a esta cultura no es propia de la sierra, sino que la población que originó Chavín es una población que migró, que se trasladó desde la Amazonía, desde la selva peruana. Vendría a ser la población de la tribu denominada Arahuaca. Tal vez, nos dice Julio César Tello, que esta población, al no poder desarrollar la agricultura y de esa manera asegurar su existencia en la selva, porque la selva demuestra pues características muy difíciles e inhóspitas para el desarrollo de la agricultura si tomamos en cuenta, jóvenes, el escaso conocimiento que tenían los hombres en ese entonces para desarrollar esa actividad. Entonces, frente a esta situación, los Arawak tuvieron que abandonar su sitio de origen y buscar un nuevo territorio que les ofrezca pues las condiciones idóneas para establecerse. Y así cruzaron pues la cordillera oriental, ¿no?, de los Andes y se establecieron, llegando al rico valle formado por el río Mosna. Aquí se asentaron y aquí desarrollaron agricultura y alcanzaron una abundante producción. ¿En base a qué? A que conocieron, jóvenes, a que aprendieron. ¿Qué aprendieron? Tecnología para poder mejorar la actividad agrícola. Dentro de esa tecnología agraria hablamos de las redes hidráulicas. Conocieron en la sierra de que la lluvia cae una sola vez al año. Entonces, una sola vez podrían sembrar y cosechar. ¿Y qué iba a pasar con el resto del año? Entonces, aprendieron a almacenar el agua de las lluvias. Para eso construyeron represas y reservorios. Ahora, para poder trasladar el agua de esas represas, tuvieron que elaborar, que construir canales, acueductos y trasladar el agua de las represas hacia las áreas de cultivo. Y solamente conocieron la tecnología en base a redes hidráulicas, no, jóvenes. También tuvieron que aprender a fertilizar la tierra para que esa tierra produzca más. Y así conocieron las propiedades del guano de Euténidos. Entonces, con este conocimiento tecnológico, redes hidráulicas y abono natural, los hombres de Chavín, originarios de la selva, desarrollaron la agricultura, alcanzando una gran producción. ¿Qué nos dice Julio César Tello? La cultura madre, la primer gran cultura, la cultura matriz en el Perú sería Chavín. ¿Por qué? Porque aquí aprendieron, jóvenes. Aquí crearon tecnología, creación, conocimiento es cultura. Además, nos dice Julio César Tello que, si bien es cierto, el conocimiento, el aprendizaje para desarrollar la agricultura, el hombre lo obtuvo en la sierra, con ese conocimiento recién, tiempo más adelante, recién va a llegar y va a dominar la costa, porque la costa es difícil para desarrollar agricultura. Es seca, es árida, es infértil. Por eso tuvieron que mejorar los conocimientos alcanzados en la sierra para recién conquistar la costa. Y también Julio César Tello nos dice que finalmente, en tercer lugar, después de perfeccionar y conquistar la costa, recién lograron desarrollar agricultura en la selva. Entonces, ¿dónde se creó la cultura en el Perú? Primero en la sierra, después en la costa, tercero en la selva. Por eso,
Chavín es conocida como, claro está, por los estudios de Julio César Tayó, como la cultura matriz, la primer gran cultura en el Perú. Su origen estaría en el pueblo de la selva Los Arahuacas. Además, jóvenes, nos dice que todo ese territorio que dominó Chavín, fíjense todo lo que está coloreado, teniendo como su centro acá, Chavín de Huántar, fue posible gracias a la religión. La divinidad principal, la divinidad más importante al cual venían a rendirle culto desde lugares alejados, sea de la costa norte o la sierra sur e incluso de Ceja de Selva, ¿no? Los pueblos alejados llegaban aquí, a Chavín de Huántar, a rendirle culto al dios que se encuentra esculpido en el lanzón monolítico. El dios del lanzón monolítico, entonces, jóvenes, vendría a ser la divinidad principal de este periodo formativo y la razón por la cual, ¿no?, Chavín logró expandirse y extenderse sobre este vasto territorio. Otro datito más. La forma de gobierno de los chavines fue el teocrático. ¿Qué quiere decir? Fueron los sacerdotes los que gobernaron Chavín. Los sacerdotes que representaban a sus dioses. Ya hablamos acerca del área de influencia, costa, sierra y Ceja de Selva. En cuanto a la arquitectura, jóvenes, como nosotros durante 4 semanas vamos a trabajar las culturas preincas, entonces es necesario dar un dato en general. El entorno natural, la naturaleza, jóvenes, influye en el desarrollo de las sociedades. En este caso, hablando de las culturas incas, vamos a decir que la naturaleza influyó sobre todo, jóvenes, en la arquitectura. ¿Por qué? Porque en la sierra abunda la piedra. Entonces, como la piedra abunda en la sierra, el principal material de construcción de todas estas culturas serranas van a utilizar pues la piedra. Sin embargo, la piedra no abunda en la costa. La costa se caracteriza por las grandes pampas secas y áridas. Entonces, como no abunda la piedra, el principal material de construcción va a ser el adobe, hecho en base a barro, ¿no? Entonces, culturas serranas piedra, culturas costeñas adobe. Y con ello, ahora vamos a dar las características de la arquitectura Chavín, propiamente de Chavín. Fíjense, aquí estas 3 imágenes, aquí tenemos el pórtico de las Falcónidas, ¿sí?, que se encontraría acá. Vendría a ser la puerta principal del castillo Chavín, o denominado también el templo nuevo o templo tardío de Chavín, ¿ya? Está hecho en piedra. Fíjense, en piedra labrada y pulida. Entonces, principal material de construcción de Chavín, la piedra. Segunda característica. Fíjense acá en esta maqueta. La forma que adopta estos complejos arquitectónicos chavinenses es de U. Fíjense, la forma de la arquitectura Chavín es de U. Fíjense en este otro. Aquí tenemos uno de los anexos de este complejo arquitectónico, que está conformado por 2 plataformas, ¿sí? 2 plataformas que le da la forma de pirámide trunca. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma de la arquitectura Chavín, vamos a decir que se trata de arquitectura en forma de U piramidal. ¿Ya? Forma de U piramidal. Segunda característica. Tercera característica. La arquitectura Chavín está complementada por la presencia de plazas hundidas. Aquí vemos 2 plazas hundidas, cuadrangulares, ¿ya? Y aquí al fondo, delante del templo viejo de Chavín, tenemos otra plaza hundida de forma circular. ¿Qué es una plaza hundida? Es una plaza trabajada bajo el nivel del suelo, ¿no es cierto? Está por debajo, y aquí se puede observar claramente por el sombreado que tiene. Entonces, otra característica es la presencia de plazas hundidas, tanto cuadrangulares como circulares. Otra característica, la decoración de estos templos, digo estos en plural porque aquí tenemos 2 templos, ¿no? El templo viejo de Chavín, denominado el templo temprano también, y el castillo de Chavín, denominado el templo tardío o el templo nuevo de Chavín. En ambos templos,
¿no? En el subsuelo de ambos templos se ha hallado gran cantidad de galerías subterráneas, denominadas túneles o pasadizos secretos, túneles subterráneos. Precisamente en uno de esos túneles, aquí bajo el templo viejo de Chavín, se ha hallado pues el cuchillo Chavín o lanzón monolítico. Y precisamente a adorar a ese dios llegaban pues poblaciones desde lugares bastante alejados. Y aprovechaban, claro está, para preguntar a los sacerdotes Chavín cuál iba a ser el futuro, qué vaticinaban los dioses, ¿no? Y para ello los sacerdotes chavines bebían, pues se drogaban bebiendo la savia fermentada del San Pedrito, ¿no? De esa cactácea. Al entrar en esa especie de trance, después de beber ese alucinógeno, supuestamente dialogaban con los dioses y los dioses les decían, bueno, si iba a haber abundante lluvia o iba a haber sequías, ¿no? Entonces, o bien Dios los castigaba o Dios los bendecía con abundante producción. Y esta utilización de los alucinógenos es una característica propia de los pueblos de la selva. Hasta el día de hoy, ¿no? En la selva, gran cantidad de turistas llegan para beber en ayahuasca y de esa manera conocer, pues, su futuro y también darle solución a los problemas que tienen, ¿no? Resultado de esas bebidas, muchos de los que se atreven a beber ayahuasca fallecen, ¿no? Se pasan, pues, es droga. Entonces, Julio César Tello coloca también ese dato como muestra de que el origen de Chavín estaría en la selva. Bien, continuamos. Otra característica, creo que ya les dije, que están decorados con frisos y murales el interior de estos templos, ¿no? Para embellecerlos. Entonces, esas tendrían a ser las características principales de estos dos grandes templos que han llegado hasta nuestros días, ¿no? El templo temprano, o templo viejo de Chavín, y el templo tardío, templo nuevo, o simplemente llamado el castillo Chavín. En la escultura, también hablamos, jóvenes, de litoescultura, ¿ya? La escultura Chavín está hecha en piedra y destaca esta litoescultura, las cabezas clavas, ¿no? Estas cabezas clavas han sido elaboradas para formar parte de las paredes de la arquitectura, ya que han sido encontradas clavadas, empotradas, ¿no? En las paredes de estos templos. Por eso se le denomina cerámica complementaria a la arquitectura. Entonces, continuamos, ¿no? Estas cabezas clavas representan rostros probablemente de sus sacerdotes que están en un proceso de evolución, ¿no? Hay una serie de 8 cabezas en las cuales del rostro humano se transforma pues en un rostro antropomorfo terrorífico, ¿no? Que demostraría pues a los sacerdotes. Recordemos que se han encontrado momias de la clase dirigente de Chavín, en los cuales esos sacerdotes trataron de desfigurarse el rostro, convirtiéndose, ¿no? En seres que causan terror, aplicándose incluso colmillos. Entonces, eso es lo que tendría a representar las cabezas clavas. Tenemos también estas esculturas denominadas monolíticas monumentales. Monolíticas porque están hechos en una sola piedra. Monumentales porque son de gran tamaño, ¿no? Así tenemos el obelisco de Tello. Aquí está la estela de Raimondi, ¿no? Y es importante porque acá en la estela de Raimondi se encuentra este ser antropomorfo. Tiene la forma humana, pero no es humano, ya que lleva garras en manos y pies y colmillos en la boca y serpientes en los cabellos. Esto no es humano, aunque tenga la forma humana. Y lo que llama la atención también es que en ambas manos lleva un báculo. Por eso a este ser antropomorfo se le da el nombre de el dios de los báculos o el dios de las varas, que no sería otro dios que Viracocha, el dios creador, ¿no? O fundador de los pueblos andinos. Acá se lo reconoce como el dios creador de los chavines. Probablemente el mismo dios de las varas que se encontró, ¿no? En Caral, en Guari, en Tiahuanaco y también en los Incas. Y tenemos el lanzón monolítico. Esta divinidad es la causante pues, de la gran expansión territorial alcanzada por los chavines. Tenemos esta otra, monolítica monumental, no solamente es arquitectura, ya lo conocemos, es el pórtico de las Halcónidas. Es un trabajo esculpido, tanto la piedra blanca como la piedra negra, o estos pilares de forma circular, finamente trabajadas a través del labrado y el pulido, también está esculpido. Entonces,
Otra representación de la escultura viene a ser el pórtico de las Calcónidas. Y finalmente tenemos a estos otros monolitos, también de gran tamaño, que representan a las aves sagradas, ¿no? Denominadas también ángeles guardianes de los chavines. Aquí se muestran solamente hay dos monolitos monumentales con esta figura, ¿no? De las aves sagradas. Estaría representando al águila arpía, ¿no? Por el mechón que lleva atrás. Entonces, las aves sagradas, el pórtico de las Calcónidas, los monolitos monumentales y las cabezas clavas representan pues a la escultura chavín. A ver, la primera ronda de preguntas. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la primera, jóvenes? Ustedes lean y responden. Me pasé, acá está. Dice, en el periodo conocido como formativo, menos de un minuto, jóvenes de ingenierías, ustedes más que nunca, ¿no? Porque a ustedes les va a venir mayor cantidad de preguntas de ciencias, problemas, y los puntajes más altos están precisamente en ese tipo de preguntas. Por lo tanto, tienen que tomar el mínimo tiempo para las preguntas de letras. ¿Ya? Muy bien, Viviana, ahí la B me dice, el periodo conocido como formativo del mundo andino se conoce a Chavín por la unificación cultural, producto y resultado de la difusión, Camila, Viviana, de la difusión religiosa. Aparece la clase sacerdotal, quien ejerce un gobierno teocrático sobre los pobladores de la región. Entonces, Viviana, Camila, Fernando, la respuesta correcta, la B de bueno, porque hablamos de un gobierno teocrático representado por los sacerdotes en Chavín. Y la religión, la razón de la expansión. Pregunta 2, ¿cuál sería la respuesta? La E, Maxwell, Nayeli, Fernando, María, Luis Ángel. ¿Qué dice? Julio César Tello. ¿Quién descubrió Chavín? Julio César Tello. Correcto, entonces, este gran arqueólogo que nos dice el origen de Chavín estaría en Arahuaca. 3, dice, un grupo de estudiantes, ya está la respuesta por ahí, Maxwell, dialogan sobre las características de la arquitectura chavín. Al respecto opinan correctamente. La E, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4 y 5, todos tienen la razón. Maxwell, a ver qué dice. Susi, forma de U, correcto. Edith, construcción de piedras, correcto. Richard, laberintos, correcto. Laura, plazas hundidas, correcto. Juan, decoración con frisos, correcto. Además de los murales. Entonces la respuesta correcta, la E, de enano. 4, dice, Félix tiene que investigar sobre la arquitectura chavín. Analizando la imagen menciona a qué parte de la arquitectura hace referencia. Y Seida también de la respuesta correcta. A ver. Fíjense lo que tenemos acá. Por allá, en el fondo se encontraba el lanzón monolítico. Claro que sí, Ariana, Maxwell, María Isabel, Camila, Luis Ángel, Nayeli. Hablamos de los pasadizos subterráneos o laberintos, ¿no? Secretos. 5. ¿Cuál es la respuesta? Héctor, Dennis. A ver, 5 dice, con respecto a la escultura lítica chavinense, no es correcto afirmar, es falso. En otras palabras. ¿Esculpieron la piedra? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? ¿Cabezas clavas? Verdadero. ¿Obelisco de Tello? Verdadero. Hasta la respuesta, la M dice. ¿Estela de Raimondi? Verdadero. Representaban a divinidades guerreras, falso. En sus esculturas no están, ¿no? Dioses y guerreros. Jóvenes, Chavín no fue un pueblo eminentemente guerrero, pero poseía sus ejércitos, ¿ya? O sea, una actividad determinante en Chavín no es la guerra, a pesar de que tuvo sus ejércitos, porque no se trata de una civilización pacifista, como Caral, por ejemplo, ¿no? Pero
no van a representar dioses guerreros, sino dioses felinos. Por eso, Julio Cetello nos habla de el origen de Chavín en la selva. Ya con divinidades guerreras vamos a tener, ¿no?, en Moche. Ya es un pueblo guerrero. Pregunta 6. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, sin duda, ¿no? El lanzón, o el llamado cuchillo Chavín. Por supuesto que sí. Bien, ya nos vamos a la última parte de nuestra teoría. Tenemos 10 minutitos, suficiente para terminar con las prácticas también. En cerámica, jóvenes, la cultura Chavín es conocida a través de su cerámica por ser monócroma. Se dice que su cerámica es monócroma. ¿Por qué? Utilizaron 3 colores, eso es cierto, jóvenes. El negro, el gris y el marrón oscuro. Veamos que esos 3 colores mantienen una monocromía, ¿no? Son muy parecidos entre ellos. Ahora, la otra razón por la cual los historiadores nos hablan de la cerámica monócroma de Chavín es que en la mayoría de sus vasijas hechas en arcilla están pintadas de un solo color. No hay, pues, la combinación de los 3 colores. En la mayoría, un solo color. Y dentro de ese color destaca el color negro. ¿Ya? Entonces, de ahí la denominación de monócroma. Está conformada por objetos o vasijas que tienen la forma globular o de botella bombada, panzonitas, y sobre esa forma globular emerge el gollete. El gollete es el pico. El gollete de Chavín es grueso y puede estar conformada de esta forma, de forma tubular, o puede estar conformada por esta otra forma que se denomina estribo. ¿Ya? Entonces, ese gollete puede ser tubular o en forma de estribo, pero lo que reconoce y caracteriza a Chavín es el gollete grueso, ¿ya? El gollete grueso. Para poder trabajar estas figuras de decoración, los chavines van a utilizar la técnica de la incisión, o sea, todavía cuando la arcilla está fresca, van a darle golpecitos utilizando diferentes instrumentos, de tal manera que van a obtener estas figuras de decoración. Dentro de esas figuras utilizadas tenemos los colmillos y las garras de jaguares y de pumas, ¿no? Tenemos también las cabezas de cóndores y de serpientes. La cerámica Chavín es también otra de las pruebas que colocó Julio César Tello para demostrar que el origen de Chavín estaría en la selva, Arahuaca. En cuanto a los estilos o tipos de cerámica de Chavín, jóvenes, aquí hablamos y diferenciamos la cerámica de acuerdo al uso. Si fueron elaborados para ser utilizados como utensilios domésticos, ¿no?, entonces hablamos de la cerámica utilitaria. Pero si nos referimos a que la cerámica fue elaborada para ser utilizados en los ritos religiosos a manera de ofrendas, entonces hablamos de una cerámica ceremonial. Entonces tenemos, de acuerdo al uso, utilitaria y ceremonial. Y de acuerdo al tiempo en que fueron elaborados, a la etapa, hablamos de cerámica rocas huachexa y cerámica ofrenda cupisnique. Continuamos. Lo último, textilería, ¿no? Los chavines también van a desarrollar la industria textil y para ello van a utilizar como fibras, como hilos, la fibra animal y vegetal. La fibra animal representada por la lana fina de euquenios y la vegetal por el algodón. Con estos hilos van a desarrollar sobre todo los tejidos de tapices. La tapicería entonces sobresale en la textilería Chavín. Y esos tejidos van a estar también decorados con imágenes, ¿verdad? Y la imagen o figura que destaca es esta. Forma antropomorfa, tiene la forma humana, pero no es un humano. Vemos colmillos, manos y pies. Vemos serpientes en su cabeza. Pero, ¿qué tienen en las manos? Los báculos, las varas del poder, ¿no? Este vendría a ser también el mismo dios que se observa en la estela de Raimondi, el dios de las varas o de los báculos, denominado también el dios creador de Chavín, ¿no? Así como de las culturas andinas. Este sería Huiracocha.
Y con ello, jóvenes, finalizamos la decoración, ¿no? La decoración está hecha, el acabado está hecho con orlas y flecos. Finalizamos la parte teórica y nos vamos a las preguntas. Dice, en la siguiente imagen señala la característica que no corresponde a la cerámica Chavín, jóvenes. No corresponde a Chavín. La E, no es la de la anterior, ¿no? La B, Ariana, Frank, Viviana, Denis, Nayeli, Liseida, Lisbeth, todos, Luis. Las imágenes eróticas. No, las imágenes eróticas es propia de los mochis. Un datito extra, por si acaso, ¿no? Aunque recordemos que lo que va a venir en las preguntas solamente es lo que está en el tomo, pero un dato extra. Otra característica de la cerámica Chavín, ¿no? Aprovechando esta imagen, es de la apariencia pétrea que toma su cerámica. Fíjense, esta cerámica parece estar hecha o tallada en piedra, ¿sí? O esculpida en piedra. No es en piedra, es barro. Esta forma lo van a adoptar precisamente por el trabajo a través de las incisiones, ¿no? Cuando la arcilla está fresca. Pues otro datito extra de la característica es la forma de piedra, ¿no? Eso se llama estilo pétreo. Pregunta 8. La cerámica hallada dentro de las galerías, en los templos de la cultura Chavín, está representada en dos tipos. Fíjense acá, frase clave. La cerámica hallada dentro de las galerías de los templos. Frasecita clave. Si hablamos de una cerámica ha sido encontrada en los templos, entonces hablamos de una cerámica, la B me están diciendo, Piero, María, Lisbeth, a ver, rocas y ofrendas. Si ha sido hallada en los templos, entonces hablamos de una cerámica. Jóvenes, si ustedes me dicen rocas y ofrendas es de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Pueden ser en los periodos de formación de Chavín o puede ser al final, ¿no? Ya acercándonos a la destrucción. Y tanto en el inicio como al final vamos a tener cerámicas ofrecidas como ofrendas a sus dioses, ¿no? Pero si aquí nos habla de que la cerámica hallada dentro de las galerías en los templos no se está hablando de tiempo, ¿verdad? De la cultura Chavín está representada en dos tipos, ¿no? Sí, en dos tipos. Entonces, si vamos a encontrar cerámica en los templos, estamos hablando de cerámica ofrenda, ¿no? Que vendría a ser la cerámica ceremonial. Y si tenemos una cerámica ceremonial y nos dice de dos tipos, debe haber otra cerámica de uso cotidiano. Entonces hablamos de una cerámica utilitaria. Por lo tanto, la respuesta correcta es exactamente ahí, Denis, Iván, Ariana. Estamos hablando de una cerámica ceremonial y utilitaria, dos tipos, de acuerdo al uso, ¿no? Cerámica ceremonial y utilitaria. La respuesta correcta, la C. ¿Ya? La C, ceremonial y utilitaria. 9. Dice, la siguiente imagen hace referencia al dios de las varas, considerando como dios creador de todo lo que existe en Chavín. Además de ser representado en la estela de Raimondi, también fue plasmado en en la textilería, ¿no es cierto? Adornando, decorando sus tejidos. Y la última, ya para despedirnos de esta tercera semana. 10 dice, observe la siguiente imagen. ¿Qué característica no corresponde a la textilería Chavín? Y con eso, chao. La E, Luis Ángel, Viviana. ¿Qué dice la E? Destacan los tejidos y las polleras. No, dentro de esos tejidos destaca la tapicería. ¿Ya? Respuesta correcta. Porque los bordados sí hay. Ahí tenemos la imagen del Señor de las Varas. Adornos sencillos en base a orlas y flecos también. Materiales utilizados, algodón y lana, correcto. Dios de las Varas, correcto. Polleras, no. Tapicería. Entonces, aquí nos quedamos. ¿Ya? Hasta que llegamos entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, señorita Ariana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesora.
Hasta luego, cuídense. Amén. Hasta luego, la próxima clase, Miss. Muy bien, hasta luego, María, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, cuídense, hasta luego.